Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al búnker de Majo Miaja. Yo soy Majo y el día de hoy te presento un video especial sobre la cultura maya. ¿Qué te pareció la nueva intro del canal? A mí me encanta. También estoy muy emocionada porque al final te voy a mostrar cuál es el nuevo nombre de la comunidad del canal. Está increíble. Entonces, quédate hasta el final para que no te pierdas el nuevo nombre de la comunidad del búnker de Majo Miaja. La cultura maya es una de las culturas mesoamericanas y prehispánicas más importantes. Además, es una de las más antiguas. Su ubicación geográfica estuvo al sureste de México en los actuales estados de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Tabasco, y se extendió por Guatemala, Belice, El Salvador y una parte de lo que hoy es Honduras, abarcando una extensión geográfica de casi 30,000 kilómetros cuadrados. En el año 1784, José Antonio Calderón, por órdenes del rey Carlos III de España, realizó la primera expedición en Palenque, Chiapas, donde recorrió por primera vez y documentó todo el territorio maya. De esa expedición siguieron 3 expediciones más, donde descubrieron las ruinas mayas. Se ha establecido que la población americana llegó aproximadamente hace 20,000 años, con migraciones que provenían de Asia y África y que atravesaron a través del estrecho de Bering, poblando todo el continente americano. Pero hay vestigios de que la cultura maya estuvo en la región donde se encuentran las ruinas arqueológicas a partir del año 1800 a.C. aproximadamente. El arqueólogo John Eric Thompson, especialista en la cultura maya, tiene la teoría de que los antiguos mayas eran descendientes de los antiguos sumerios y que estos hubieran migrado desde la antigua Mesopotamia, donde ya habían construido pirámides, 3,000 años antes del establecimiento de la cultura maya en la región donde se encontraba. Según la antropología física, los mayas eran braquicéfalos y eran las personas de alguna civilización de aquel entonces que tenían los cráneos más anchos del mundo, además de las modificaciones craneales que le hacían a los niños colocando tablas en esta parte para hacer que el cráneo se alargara. Los mayas, como todas las culturas mesoamericanas, eran politeístas y realizaban sacrificios humanos. Entre sus dioses más importantes se encontraba Chac, que era el dios de la lluvia, o Kukulcán, que era la serpiente emplumada. Era la versión maya de lo que después para las culturas posteriores sería Quetzalcóatl. Su lengua era el maya. Y a diferencia de la cultura mexica, ellos no establecieron un imperio, sino que tenían varias ciudades-estado y eran gobernados mediante una teocracia. Esto quiere decir que su gobernante cumplía funciones religiosas y militares al mismo tiempo. Su sociedad estaba dividida precisamente por el gobernante, que era un sacerdote al mismo tiempo, los sacerdotes, la nobleza, los militares, el pueblo y los esclavos. Estos gobernadores que lideraban estas pequeñas ciudades-estado comerciaban entre sí, peleaban entre sí, se invadían entre sí. Su actividad económica principal estaba basada en el dominio agrícola del maíz, o sea que el maíz era la base de su alimentación. También consumían calabaza, chile, cacao y frijol. Además comerciaban con el jade, plumas de quetzal y la obsidiana. Un dato curioso e interesante es que, aunque conocían a los animales domésticos, no desarrollaron casi la ganadería. Conocieron la rueda, pero no la utilizaron como una herramienta. Y manejaban el uso de metales, pero no desarrollaron la metalurgia. Sin embargo, yo sé que lo más cautivador de esta cultura son 2 cosas: sus aportaciones y las teorías que envuelven su desaparición.
Entre sus aportaciones más importantes está la piedra pulimentada. Pulían las piedras como en el periodo neolítico en la región de Eurasia. Además de sus grandes pirámides, hicieron pinturas y esculturas de carácter religioso, casi como los antiguos griegos. En el campo de las matemáticas, tenían un sistema vigesimal basado en puntos y barras. Pero lo más importante fue la invención del cero, que estaba representado con una concha y que les permitió hacer cálculos enormes de números muy grandes. Esto les sirvió para la construcción de sus pirámides tan grandes, pero también para hacer cálculos astronómicos. Esto les permitió hacer calendarios más exactos para dominar los ciclos agrícolas. Tenían un calendario de 365 días, mucho más exacto que el calendario juliano que tenían en Europa. Además, tenían sus mitos, sus leyendas, basados en una cosmovisión, y tenían una mitología maya, igual que los griegos. En la literatura tienen dos grandes obras, el Chilam Balam y el Popol Vuh. Su escritura es una de las más sofisticadas del mundo. Tenía una combinación de logogramas, grifos, ideogramas y fonogramas, muy similares a los de la cultura egipcia, con quienes nunca tuvieron contacto. ¿O sí? Su escritura fue de las más perfeccionadas de los antiguos pueblos mesoamericanos, y durante la conquista, la Iglesia Católica se encargó de destruir la mayoría de los textos que se fueron encontrando de esta cultura, con el fin de evitar la herejía y el paganismo de los indígenas. Sin embargo, se pudieron rescatar 4 grandes códigos: el Código de Madrid, el Código de París, el Código Dresde y el Código Grolier. Como te dije, eran grandes astrónomos y construyeron edificaciones orientadas hacia 3 astros principales: el Sol, la Luna y Venus. Un perfecto ejemplo es el Observatorio de Chichén Itzá, que tiene 4 escalinatas. Cada una está orientada a cada uno de los 4 puntos cardinales. Cada escalinata tiene 91 escalones más 1, que los lleva al templo superior, sumando en total 365 escalones, que son los 365 días de su calendario. Sin embargo, lo más impresionante de esta estructura no son la cantidad de escalones que tiene, sino las cabezas de Kukulcán que están en la base de la pirámide, la cual durante los equinoccios, sobre todo el de primavera, desde la parte superior del templo baja el sol formando el cuerpo completo de la serpiente de Kukulcán, la cual da la apariencia de ir descendiendo desde el sol. Otra aportación muy impresionante es la ciudad de Tikal, que tenía aproximadamente 60,000 habitantes, pero no estaban cerca de agua, entonces abastecían a esta región a través de la construcción de canales de agua, donde además la almacenaban y la utilizaban para el riego de sus tierras cultivables. Además almacenaban alimentos, pero tuvieron muchísimas ciudades-estado muy importantes. Tenemos Palenque, Bonampak, Tikal, Petén, Uxmal, Copán y por supuesto no podemos dejar atrás Chichén Itzá, que es una de las nuevas maravillas del mundo moderno. En el arte destaca mucho la pintura, pues es la única en Mesoamérica que tenía texto narrativo, que te explicaba lo que estás viendo. Trabajaron también la cerámica y el jade, que son de los grandes hallazgos que han hecho los arqueólogos. Muchas obras de cerámica que puedes encontrar en distintos museos relativos a la cultura maya. Seguramente has escuchado que la cultura maya desapareció sin dejar rastro. ¿Será esto verdad? ¿Será una causalidad o una casualidad? Veamos unos datos importantes. Primer dato: la primer ciudad maya
se fundó en el 750 a.C., pero durante el siglo I ya de nuestra era, se fundó la ciudad de Teotihuacán en el Valle de México. Los teotihuacanos comenzaron a comerciar y a celebrar alianzas con los pueblos mayas, principalmente con la ciudad-estado de Tikal. En el año 550 de nuestra era, fue saqueada la ciudad de Teotihuacán y 12 años después, en 562, la ciudad de Tikal cayó a manos de su rival, el reino Kan. Entre el siglo VI y el siglo IX hubo constantes guerras entre la ciudad de Tikal y el reino Kan. En este tiempo se construyeron las pirámides de Tikal, los murales de Bonampak, las escalinatas de Copán y las estelas de Quiriguá. Fue alrededor del año 900 que se empezaron a abandonar las ciudades mayas más importantes. En el año 1000 aproximadamente, los toltecas viajaron de Tula a Yucatán e hicieron una mezcla de estas culturas, haciendo la cultura maya-tolteca, donde mezclaron sus creencias, su religión, sus costumbres, sus tradiciones y por supuesto hubo una mezcla genética de sus miembros. Como ya sabes, en el año 1521 los españoles consumaron la conquista del pueblo mexica. Para este momento los mayas ya no estaban ahí. En el año 1761, Jacinto Canec, quien era un descendiente de los mayas, lideró una rebelión en el actual territorio de Yucatán. Pero entonces, ¿por qué se fueron los mayas? ¿Qué pasó? ¿Qué los hizo huir? ¿Realmente fueron abducidos por los extraterrestres? Hay gente que cree que sí, porque en el siglo X de nuestra era, sin razón aparente, sus ciudades-estado fueron abandonadas y con el tiempo fueron consumidas por la vegetación del lugar, por la selva, quedando casi totalmente sepultadas. Te voy a nombrar las teorías que hay sobre qué pudo haber pasado con los mayas. La primera es una gran migración, que muchos mayas migraron de la ciudad de Petén por los conflictos que tenían con otras ciudades-estado y que viajaron de ahí hasta el territorio actual de Yucatán y Guatemala. Lo que comprobaría esta teoría es que actualmente en estas dos regiones existen personas que siguen dominando el idioma maya y que tienen las características físicas y antropomórficas de los antiguos mayas. Siguiente teoría, una epidemia de fiebre amarilla. Existen algunas teorías que creen que esta pudo haber sido alguna de las causas que hiciera que la gente abandonara las ciudades, pues han encontrado en algunos cuerpos de la época donde estudian las causas posibles de muerte de los restos humanos que encuentran, que algunos de ellos padecieron fiebre amarilla. Una teoría refutada es que como México tiene la popularidad de ser un lugar donde constantemente está temblando bastante fuerte, existe la teoría de que pudo haber habido un terremoto que hizo que todos huyeran. Sin embargo, esta teoría está refutada, pues los restos arqueológicos que se han encontrado no tienen derrumbes que den muestra de alguna catástrofe que hiciera que la gente migrara por esa causa. Otra teoría que también ya ha sido refutada es la del cambio climático, donde dicen que es muy probable que sobreexplotaran los recursos y que se quedaran sin comida y que entonces no tuvieran de qué alimentarse, prácticamente murieron de hambre. Sin embargo, los especialistas han estudiado la flora y la fauna y han determinado que la Tierra es fértil ahora y que lo ha sido desde que los mayas habitaron esas regiones. Una de las teorías favoritas de los historiadores es la invasión de otros pueblos, pues existen vestigios de invasiones, daños a las ciudades y destrucciones. Sin embargo, no hay vestigios de una
ocupación extranjera, lo que da como resultado el pensamiento de que los mayas llegaban, invadían, destruían, saqueaban y se iban, no se quedaban a poblar las ciudades. Otra teoría también refutada es la del nomadismo, la que te hace creer que los mayas siempre fueron nómadas y que siempre se movieron de un lugar a otro y cada vez que migraban a otro lugar construían, edificaban y después se iban a otro lado. Sin embargo, está siendo refutada por los arqueólogos, pues dicen que más o menos todas las ciudades datan de la misma fecha y que aproximadamente todas las ciudades fueron abandonadas en el siglo X. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Una de las teorías más aceptadas es que efectivamente los pueblos fueron encontrando lugares mejores para habitar, que fueran más fértiles y que se fueron uniendo con otras culturas, como la tolteca o la teotihuacana, y que finalmente se mudaron de ahí. Pues en otras regiones se encontraron tierras más fértiles, accesos más sencillos a recursos como el agua, y que de hecho los mayas nunca han desaparecido, que siguen aquí. Prueba de ello son las personas que actualmente siguen dominando la lengua maya, que conservan sus costumbres, que conservan sus tradiciones, que dominan toda su mitología, que saben cuáles son sus raíces, que conservan las formas antropomórficas de los antiguos mayas, y entre ellos podemos hablar de los tzotziles, los zoques, los tzetzales y los lacandones. Sin embargo, es siempre muy interesante escuchar las nuevas teorías que van surgiendo al respecto, porque no se ha comprobado ninguna al 100%. No hay a la fecha una razón lógica que determine cuál fue la causa de la caída de las ciudades-estado mayas. Ya sé, hay muchísima gente que le encanta pensar que eran extraterrestres, que llegaron, hicieron sus ciudades y después se fueron. ¿Has escuchado hablar alguna vez del astronauta de Palenque? Si te gustaría que hiciera un video al respecto, déjame en los comentarios, es súper interesante. Y cuéntame también qué museos sobre la cultura maya has visitado o qué salas de exhibición sobre la cultura maya has visitado. Hay muchísimos y son muy interesantes. Pues bueno, ha llegado la hora de por fin saber cuál es el nombre de la comunidad de El Búnker. Te dejo con la mágica presentación. ¿Te gustó? A mí también. Me encanta el nuevo nombre de nuestra comunidad: Fuerza Internacional Bunkeriana. Este nombre se obtuvo de los comentarios que me dejaban en redes sociales. Ya me sigues en mis redes sociales, te las voy a dejar al final del video. Y bueno, si quieres ser parte del FIB, no olvides suscribirte, comentarme qué te pareció este video, nuevo nombre de la comunidad, que los estaré leyendo a todos y los estaré contestando. Como les comenté en el video anterior, también en cada video les voy a estar presentando a uno de los miembros de la comunidad 7+, para que vayas conociendo esta comunidad de youtubers a la que pertenezco y visites sus canales y te suscribas también. Aquí va la intro y te presento a Lu. Hola a todos, ¿cómo están?
bienvenidos al búnker de Majo Miaja. Yo soy Lu y tengo un canal de libros, se llama Libros con Lu. Ahí subo reseñas, subo book tags, subo mis opiniones, subo algunas críticas, algunos retos. Tiene de todo un poco relacionado con libros para que podamos todos tener esa espinita de decir, híjole, esto me interesa, maybe lo voy a leer y crezca la comunidad lectora aquí en México. Soy parte del grupo de 7+, que somos un grupo de youtubers chiquitos que estamos empezando, pero todos tenemos un excelente contenido, así que los espero en mi canal para que se den una vuelta. ¿Qué te pareció? Está súper interesante su canal. No olvides al final del video darte una vuelta y decirle que llegaste ahí gracias al búnker de Majo Miaja. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte para ser ya miembro del FIB y activa tu campanita de notificaciones, dale like, comentar y compartir. Nos vemos la próxima clase.